a nuestra sección En Verde. Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Alberto José Redondo Villa. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Alberto, vienes de México. Vengo de Honduras, aunque bueno, entre medias hay que hacer alguna escala, pero sí justo de grabar ahora mismo un par de documentales en Honduras y es una experiencia fantástica. Muy bien, Tiene muy sus bien. dificultades, bueno, sus momentos buenos, genial, sus momentos, fantástico. Pero sí, muy bien, muy contento, encantado. Muy bien, pues continúa, ¿no? La actividad continúa Sí. enriqueciéndose, pues esos reportajes, esos documentales que encontramos en la página www.albertoredondo.tv, ya que dentro del apartado otros documentales, dentro de las series Ver la Ciencia, o bueno, de nuestra serie, la que estamos viendo ahora, Descubriendo el comportamiento animal, pues no paramos de encontrarnos con novedades, se van implementando, casi tiene uno la sensación que día tras día ese enorme trabajo, y eso que sabemos que en esos 5 minutos escogidísimos, 5 o 6 minutos, hay muchísima preparación detrás, ¿no? Pues sí, lleva bastante tiempo hacerlos, pero es una suerte poder seguir ahí en la brecha. Ahora se va a estrenar la tercera temporada en Televisión Española y bueno, ahí vamos con 5 capítulos nuevos. La verdad es que estoy contento y rodando los nuevos ya para 2014, así que bien, contento. Muy bien, recordamos que estos trabajos, estas películas que ya hemos podido disfrutar aquí semana tras semana cuando nos ha visitado Alberto, pues son adecuadísimas, que las buscan tanto estudiantes como docentes, tanto neófitos como curiosos e incluso pues esos amantes de la biota que quieren no solo conocer más, sino informarse de la actualidad, de la última hora de cada línea de investigación. Concretamente, hoy nos vamos a ir hasta el capítulo 9 ya. Hablamos de paternidad conflictiva, que en esta ocasión cuenta con el asesoramiento científico del doctor Adolfo Cordero de la Universidad de Vigo. Pues como ves, siempre los títulos intentan llamar la atención, pero siendo también rigurosos con lo que es el contenido científico del artículo, ¿no? Es hacer un guiño a algún tipo de, bueno, de comportamiento humano o de frase que nos llame la atención, pero rigurosa en este caso, ¿no? En el caso de las libélulas, los estudios del doctor Adolfo Cordero pues tratan sobre eso, sobre la paternidad, sobre todo el conflicto que hay ahí para ver quién es el padre al final de esas crías de caballitos del diablo, que son un tipo de odonatos. Y bueno, es un tema muy interesante y son estudios que al final pues nos llevan a saber cosas sobre la evolución, sobre el desarrollo de los diferentes sistemas de apareamiento y es muy interesante, la verdad. Nos vuelve a llamar mucho la atención, la capta completamente de nuevo, Alberto, pues ese complejo comportamiento sexual, ¿no? de algunas especies, ¿no? Sí, es curioso que este capítulo está puesto a cosa hecha a continuación de los osos que vimos en el último, exactamente, en el último capítulo, porque ahí también había un conflicto entre machos y hembras. Y bueno, pues los machos provocaban con su comportamiento pues, problemas a las hembras a la hora de, sobre todo cuando nosotros las forzábamos a estar juntos. Pues de alguna manera aquí con las libélulas pasa lo mismo, los intereses de machos y hembras son diferentes en muchas especies y en este caso pues los machos intentan acaparar a muchas hembras y las hembras tienen que solventar el problema de alguna forma y bueno, en la evolución lo que ha quedado, la solución que al final ha adoptado la evolución es curiosa, es que las hembras, bueno, pues digamos que se dejan en parte copular por los machos, pero son capaces de discriminar en su interior el semen del macho para al final ellas tener un poco la decisión de cuáles van a ser sus crías, ¿no? Son siempre decisiones, hablamos de términos pues, humanos, pero no es una decisión consciente, sino que al final de alguna manera pues seleccionan aquel semen que es más compatible. Eso es lo que muestran los experimentos del doctor Adolfo Cordero. En esta serie lo que queremos es pues, este tipo de cuestiones que parecen curiosas, llamativas, algunas veces increíbles. ¿Cómo puede una hembra seleccionar el semen del macho que más le guste? No son cosas que piensa un investigador y que lo comenta a modo de idea o de hipótesis, sino que están demostradas. Él ha hecho unos experimentos, en estos documentales intentamos mostrar cuáles son los experimentos que lo muestran, cómo se puede descubrir el comportamiento de los animales, al fin y al cabo es el título de la serie. Y se ve a la que no llegaríamos, ¿no? Claro, ¿cómo podemos saber eso? Y se ve cómo son los experimentos que han llevado a los investigadores a poder tomar pues,
decisiones, a esas conclusiones. Y además, en este caso, de la mano de toda una autoridad mundial en esta materia, en el estudio de las libélulas, como es el doctor en biología Adolfo Cordero, y su equipo, que ha publicado pues en revistas tan prestigiosas como Nature, ¿no?, por ejemplo. Sí, la verdad que es una suerte contar con el plantel de investigadores que tiene la serie, es un lujo, ¿no? Y tengo que decir siempre que están dispuestos, son investigadores de altísimo nivel. Ahora mismo es presidente de la Sociedad Española de Etología, además, un excelente docente y un investigador a primer nivel mundial. Y en cambio siempre están dispuestos a colaborar en la divulgación, a echar una mano a la hora de buscar las localizaciones, a venirse conmigo a grabar y estar allí, bueno, disfrutando del rodaje, incluso echando una mano en lo que pueden. La verdad que es un lujo, es una segunda visión o segunda parte que tenemos en toda esta serie, el poder contactar con esta gente y tener la suerte de contar con su colaboración. Es que en su momento las sucesivas expediciones de su equipo a las islas atlánticas de Azores, en Portugal, les permitía confirmar la capacidad de las libélulas de reproducirse sin machos, y en España por primera vez este hallazgo se producía, hasta el momento el único insecto en el que no estaba ratificado este modo de procreación, esta partenogénesis, ¿no?, este concepto tan complejo y que a la vez es tan sumamente apasionante, ¿no? Además, conocer los animales, como decimos, descubrir el comportamiento animal nos lleva a comprenderlos mejor, ¿no? Claro, en realidad es sorprendente cómo la evolución es capaz de solventar los problemas que se dan por el aislamiento geográfico, por cuestiones, incluso el propio cambio climático que estamos sufriendo, pues los animales están sometidos a un tremendo estrés y ahí la evolución está actuando lo más rápido que puede, intentando solucionar, y es lo que ha pasado con esas libélulas que quedan aisladas en unas islas, en unas condiciones muy concretas, y bueno, pues el doctor Adolfo Cordero y su equipo pues descubrieron esta solución que adopta la evolución y que es capaz de tirar marcha atrás y dar un paso atrás con la reproducción sexual y conformarse las hembras con reproducirse solitas. Seguramente a muchos espectadores, Alberto, como curiosidad, les puede haber llamado mucho la atención esta denominación, caballitos del diablo, y sobre todo si lo enfrentamos al propio concepto de libélula, ¿no?, que tiene significados como insecto victorioso, y que en el antiguo Japón se cuenta, ¿no?, esa leyenda, esa historia de cómo una libélula vengaba al emperador, ¿no?, vengaba el honor, digamos, del emperador al haber sido atacado por un tábano, ¿no? Y sin embargo, pues estos caballitos del diablo los asociamos más bien a esos 7 hombres originarios del infierno que perdieron su alma por sus pecados, ¿no? Hay que ver qué interesante la mitología en este sentido. Es muy interesante la relación entre, bueno, pues el mundo faunístico y nuestras costumbres, nuestras culturas. Es como siempre le buscamos una trascendencia y qué mezclado está nuestra cultura y nuestra propia historia con los animales. Es curioso, es verdad que a veces hay animales que son esclavos de estas propias interpretaciones, interpretaciones que hacen que animales por su propia forma o por su nombre ya los veamos como algo negativo, y otros que son positivos simplemente por la cultura. Tenemos que intentar, bueno, pues a través de trabajos científicos, de divulgación científica, darnos cuenta de que todos los animales, más allá de la riqueza, porque es una riqueza todo esto que cuentas, de las diferentes culturas como ven a cada animal, al final es una riqueza tener un patrimonio cultural completo, y todos son piezas de un puzzle que forma la naturaleza que nos rodea. Entonces todos son igual de importantes, todos son igual de buenos, malos, en realidad ni buenos ni malos, sino que necesarios. Pero es muy interesante todo eso. De hecho, en el último viaje, en este de Honduras, pues hemos estado viendo cómo los mayas, la mitología maya relaciona muchísimos animales con su cultura, y cómo esto pues lo vamos a utilizar en el propio documental, pues como parte del atractivo de la fauna y también algo a conservar, ¿no? Toda esa mitología, todo ese acervo cultural que tenemos, pero que no nos lleve nunca a considerar que por ser un caballito del diablo es un animal negativo. A estigmatizar a estos animal, ejemplares, claro, bellísimos, por cierto. Que ahí los vamos a ver, impresionante, efectivamente, pues bueno, escenas como esa que se llama de la rueda de apareamiento, esa forma de corazón cuando se produce el acoplamiento, que es absolutamente brillante, como además habéis escogido pues la luz, el momento del día, y cómo pues esas composiciones originales a las que nos tenéis acostumbrados pues rivalizan de alguna manera con el propio transcurrir del curso fluvial, ¿no? Claro, en realidad intentamos que sea también bonito esos comportamientos y buscar el momento.
No modificamos nada, no utilizamos luces artificiales, no hay ninguno de estas libélulas que esté en un laboratorio, sino que todo está rodado en el campo, en la naturaleza. Al final de cada documental hay como 3 pequeños fotogramas en los que siempre suelo poner algo del cómo se hizo, y ahí se me puede ver pues con un pantalón impermeable en el río, esperando a que las libélulas hagan su comportamiento natural. Pero siempre intentamos buscar esa toma o ese momento en el que pues, llamamos la atención del mayor número de personas posible. Al final es verdad que la concienciación, el mensaje de amor a la naturaleza, de comprensión, de educar, pero también de conservar, pues para que llegue más, es importante buscar esa belleza, ¿no? Y también porque nos gusta, ¿no? O sea, claro, no solamente con un mensaje, sino por disfrutar de hacer un trabajo, bueno, lo más bonito posible. Sigue sorprendiéndonos, Alberto, pues semana tras semana, entrega tras entrega, cómo conseguís con tanto detalle, bueno, a base me imagino de mucha paciencia, pues pillar ese momento, ¿no? Realmente poder sorprenderlas a ellas, en este caso estos ejemplares, con esta actividad, ¿no? En concreto como ese ejemplo que poníamos, ¿no? Hace falta paciencia, pero también hace falta mucho más el estar asesorado por un buen profesional, como es el caso de Adolfo. Es muy importante, tú puedes pasarte horas en un río y no ver nada, o si te lleva la persona que sabe al sitio correcto, te hacen falta algunas horas, pero al final ves lo que tienes que ver y encuentras lo que estabas buscando. Entonces es fundamental la ayuda de los investigadores siempre. Hablamos, si te parece, seguimos conociendo un poquito mejor esa investigación del doctor Adolfo Cordero, y es que en este caso fue clave la toma y cría en laboratorio de larvas de la especie Ischnura hastata, ya sospechosas de vivir en poblaciones solo de hembras, ¿verdad? Como resultado, pues 9 generaciones encontraban estos investigadores de estos ejemplares y 2000 crías. La versatilidad, esa variabilidad genética, que fueran hembras y clave, pues en este caso zanjaba la cuestión, ¿no? de todo aquello que se quería constatar y ratificar, ¿no? Claro, claro, el hecho de que los documentales estén rodados en la naturaleza no significa que muchas veces la investigación, y sobre todo con insectos, no tenga una buena parte de cría en laboratorio, porque es la única manera de poder corroborar algunas cuestiones como esta que comentaba. Poder criar los individuos, pesarlos, estudiarlos, alguna vez se requiere cría en el laboratorio y bueno, y posterior suelta de los ejemplares siempre que se puede, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esa metodología descubren otras cosas, como ese otro estudio que está comentando, claro que sí. Y siempre pues vamos de un descubrimiento a otro. De hecho, después de ese hallazgo iniciaba el equipo de Cordero la colaboración con la Universidad de San Francisco de Quito para confirmar si se produce el fenómeno también en Galápagos, o sea que no terminaba ahí la cosa, ¿no? Siempre, igual que esta serie, pues podría ser indefinida, ¿no? Eterna en el tiempo. Siempre, siempre. Nosotros mostramos bueno, pues una ventanita, un momento determinado de la línea de investigación de estos pues, grandísimos profesionales, pero ellos siguen y no paran de abrirse puertas, y en el caso del equipo de Adolfo, pues bueno, tienen una vocación internacional, mundial, global a la hora de hacer sus trabajos, y tienen colaboraciones con muchísimos investigadores de otros sitios, ¿no? Claro, también trabajan con la Universidad de Roma, propia de las Islas Azores, y de hecho pues, se barajan, ¿no? Esas 2 hipótesis acerca de la partonogénesis desde Vigo. Por un lado, pues que ese fenómeno pues, se produzca por una evolución posterior a la llegada de estos ejemplares, o que, bueno, lo que parece más razonable, que ya esta característica esté, ¿no? En la propia especie. Claro, siempre cuando se plantean un estudio científico hay que dejar abiertas todas las posibilidades y luego pues ir pues llegando a conclusiones en base a lo que se va demostrando, y siempre hay cuestiones, bueno, pues que no quedan claras, y es lo bueno, ¿no? Tener siempre preguntas que contestar, y ellos pues están siempre intentando pues resolver todas esas cuestiones que pueden quedar ahí. Respuestas muy complejas, Alberto, que en la mayoría de las ocasiones, si lo vemos en esta serie, pues en cada edición, en cada capítulo, se resuelven con medios muy sencillos, ¿no? Esa observación de campo, que en este caso al doctor Cordero pues le pedía simplemente un rotulador en fucsia o magenta, y también pues una red, ¿no? Incluso pues una especie de cartón oscuro, ¿no? Con esto descubría un mundo, ¿no?
Claro, en realidad, parecen simples, pero luego hay que saber cómo aplicar cada cosa, ahí, qué tipo de rotulador, cómo le pintas el ala a una libélula sin estropearla. Todo eso al final lleva pues muchas horas y también no solamente la experiencia de un grupo, sino que unos grupos pues, se van basando en la experiencia que tienen otros. Pero al final con todo esto consiguen identificar a los ejemplares mediante un número que le pintan en el ala, eso pues, lo hemos visto en documentales con abejas, con hormigas. Al final es muy importante la identificación individual de muchos animales para poder estudiarlos. ¿Y cómo identificar una libélula en el campo? Pues con un número grande, ¿no? Como con su dorsal, como en los partidos de fútbol, ¿no? Tienen su dorsal ahí, se ve el 16, creo, si no recuerdo mal en el documental. Luego tiene unos experimentos que lo hace en campo, que es interesante porque hace una mezcla ahí, Adolfo. Hace un experimento de laboratorio, pero no se lleva los ejemplares al laboratorio, sino que instala un insectario en el campo, portátil, con una red mosquitera, y ahí dentro realiza unos acoplamientos a mano de las libélulas. Las libélulas pueden realizar la cópula a mano, forzada, simplemente acerca una libélula a otra y su instinto le lleva a intentar forzar la cópula. Y ahí él observó con ese cartón que también nombrabas tú, pues que siguiendo a la hembra cuando va volando, porque claro, una cosa es complicado, es muy complicado darse cuenta si expulsa o no expulsa una bolsa con los espermatozoides que no va a necesitar. Y cómo puede encontrar esa bolsa, que es algo que en el campo, en cuanto al libélula vuela, es muy difícil verlo, pero ahora en el insectario, y con muchísima práctica y mucha paciencia, que cualquiera se pone y no es capaz, porque la libélula se le va, y pues con un cartón oscuro donde destaca esa bolsa que es blanquita, sigue a la libélula después de esa cópula forzada y se da cuenta cuándo expulsa y cuándo no expulsa una bolsa, con lo cual pues llega a unas conclusiones, demuestra que las hembras son capaces de selectivamente seleccionar a aquel semen que le puede interesar más o que le puede interesar menos. Incluso a desarrollar estrategias muy sofisticadas, ¿no? Empezando por la suplantación, ¿no? Sí, además no termina ahí, no solamente es que expulsen o no expulsen el semen, sino que dentro de la propia hembra también hay una competencia. Hay una competencia, al final hay como una especie de lucha dentro de la hembra, que es la que determina cuál será el macho que gane. Porque un concepto, una noción clave que lo has dicho tú ahora mismo es la selección, ¿no? Claro. Ellas solo para elegir el lugar para la puesta son tremendamente exigentes, ¿no? Claro, y además yo vi no solamente el lugar, sino la forma de poner algo increíble, que yo no sabía que era así, está en las primeras imágenes del documental, y es que se introducen completamente dentro del agua a poner. Se ve como una libélula es capaz. Y claro, tienen que hacer un gran esfuerzo para vencer la tensión superficial del agua, que para un insecto tan débil, con tan poco peso, ser capaz de entrar en el agua y salir también. Todos hemos visto cómo en nuestras piscinas pues acaban insectos como libélulas, como caballitos de diablo, muertos porque no pueden salir. Pues las hembras se la ingenian y está rodado, y se ve justo en las primeras imágenes documental, cómo entra completamente dentro del agua a poner un huevo en una planta y luego es capaz de salir y liberarse del agua y seguir volando. O sea que nos sorprenden. Como siempre decimos, ¿no? Siempre. El gran esfuerzo, la gran inversión que hacen, y siempre pues de una manera, una finalidad adaptativa, ¿no? Claro, al final el objetivo de todo, ya podemos incluirnos nosotros también, ¿no? La perpetuación de la especie, la supervivencia lleva pues eso, todas esas adaptaciones que al final, de eso es de lo que tratan estos documentales, ¿no? Demostrar la riqueza tan grande que nos rodea, las diferentes soluciones, las diferentes adaptaciones que nos resultan curiosas, interesantes y que muchas veces pues eso nos enseñan incluso sobre nosotros mismos, ¿no? Claro que sí, porque también adaptativa es esa aceptación de múltiples cópulas, sobre todo cuando pues, se da una densidad de animales en un territorio pues, de una manera muy palpable, muy notable. Claro, nos preguntamos cómo seleccionan ese esperma recolectado que tienen en común los machos, porque además este concepto también aparece muchas veces, Alberto, este esperma más capaz, este macho más sano que nos puede proveer de una progenie pues, más duradera y más resistente en el tiempo, ¿no? No sé si esto se muestra desde el exterior. En el documental se ve como hay un montón de machos molestando a las hembras, se ve que vuela uno, vuela otro, están continuamente intentando aparearse con ellas, con lo cual no las dejan ni siquiera poner huevos, pero cuando un macho se ha apareado con una hembra, durante cierto tiempo él la protege para que ponga los huevos. Los huevos pues, supuestamente fecundados por él mismo. O sea, ellas aprovechan ese momento de protección de un macho y lo que hacen es que se dejan copular cada cierto tiempo para que haya un macho que la proteja y ella pueda poner los huevos.
¿Cómo es capaz de seleccionar este esperma? Pues de dos formas. Por un lado, expulsando a aquellos que no le interesan o aquellos que son, bueno, pues de menos valor para ella, y por otro lado también dentro de la propia hembra se ha estudiado que hay una selección del propio esperma. Con lo cual al final hay muchos estudios que muestran que muchas veces no es el macho siempre más fuerte, más capaz, pero sí el que en ese momento va a dar las crías que van a tener más posibilidades de sobrevivir. A veces es simplemente que sea más diferente de la hembra, para que haya un vigor híbrido en la cría. A veces es el que tiene aquellas adaptaciones más interesantes para sobrevivir en ese medio o en ese momento o ante una determinada alteración de ese hábitat. Al final, digamos que la solución que queda es la que funciona. No tenemos que pensar que queda la buena, pero sí queda la que funciona. ¿Y qué es funcionar en la naturaleza? Perpetuar los genes. Tener muchos hijos, y no solamente tener muchos hijos, sino tener hijos que sean capaces de tener más hijos. Porque tener muchos hijos que no lleguen a más, al final evolutivamente no tiene ningún premio, digamos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que funciona, lo que permite dejar hijos que a su vez tengan más hijos. Algo que vamos a poder ver, Alberto, paso a paso, incluso los enfrentamientos, ese baile nupcial, antes hemos hablado también de la cópula, en fin, hemos intentado seguirlos lo más cerca posible. No sé qué ha sido más complicado de este rodaje, teniendo en cuenta que todos son tremendamente difíciles. Sí, la verdad que conseguir grabar, por ejemplo, la cópula de aquel individuo que él había marcado, era muy complicado porque estábamos en un río, en el río Verdugo. Los animales están totalmente libres y pueden ir donde quieran. El río puede estar más profundo, menos profundo, hay rocas, hay rápidos, hay entonces claro, conseguir que esa libélula que él libera, al final conseguir grabarla libre, copulando con otra, eso llevó muchas horas y tuvimos suerte porque conseguimos todas las imágenes que habíamos pensado, incluso algunas que no, como ese momento final que a mí me gusta mucho, en el que se ven brillando de esa manera dos libélulas en cópula, con un macro muy grande, que te dificulta mucho poder encontrar lo que estás buscando, porque todo lo que hay en el objetivo de tu cámara apenas ocupa 1 centímetro de la inmensidad que tienes alrededor. Entonces, encontrar ese centímetro, enfocarlo, y que salga bien, que esté bien de luz, que esté bien enfocado, que la libélula no se asuste, no se vaya, pues al final es un subidón, ¿no? Cuando consigues ver las imágenes, dices, están bien, han salido bonitas, es lo que queríamos, pues bueno, esa otra historia paralela, claro, que no se ve reflejada en los documentales, pero que disfruto muchísimo haciéndolo. Claro, toda filmación esconde, ¿no? Esa historia tiene un anecdotario detrás casi interminable y nos cambia, ¿no? De alguna manera esta vivencia. Sí, cuanto más te cuesta, pues lo más disfrutas cuando lo consigues y al final, bueno, pues casi una, no sé, casi una droga y que intenta siempre hacer más cosas y más bonitas y de otra forma. Y en el camino, pues la verdad es que me lo paso fantástico. Pues yo sé, vamos, estoy convencida de que nuestros espectadores también lo van a pasar fantásticamente bien, que van a disfrutar de este bellísimo espectáculo. En la próxima entrega, Alberto, llegamos ya al 10º episodio, hablamos de olvido afortunado. Y como ves, siempre términos muy humanos, ¿no? Sí, sí. Olvidan los animales. Evocadores sugerentes, pero eso, muy humanizando, ¿no? También es importante de cara a esa conciencia. En el título, luego vamos exactamente a temas científicos y en este caso el contenido es espectacular. Seguro que mucha gente no sabe que los ratones de campo son los que han plantado la mayor parte de las encinas que vemos, por ejemplo, aquí en la Sierra de Córdoba. Y que eso es culpa de los ratones, culpa o gracias a los ratones, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Pues lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Muy bien, pues entonces en unas semanas volveremos, continuaremos, proseguiremos con ese descubrimiento del comportamiento animal. Alberto, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros una semana más y bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros para volver a ver, para visionar esta paternidad conflictiva. Claro que sí. Paternidad conflictiva. En los meses estivales, los ríos y arroyos se llenan de caballitos del diablo. Estos insectos, al igual que otros muchos, acuden a los cursos de agua en el momento de la reproducción. Ponen sus huevos en el agua y aquí se desarrolla su primera fase vital.
Las hembras son exigentes a la hora de elegir lugares para la puesta, y los machos lo saben. Reconocen estos enclaves y se establecen territorialmente en ellos, esperando aparearse con las hembras que se acerquen. Cuando la cantidad de caballitos del diablo es moderada, la reproducción se produce en aparente armonía. En el acoplamiento, el macho sujeta por el cuello a la hembra, que a su vez arquea su abdomen para recoger el esperma del macho. Tras la cópula, los machos defienden a las hembras mientras ellas depositan sus huevos. Los problemas surgen cuando la densidad de animales es elevada. Para las hembras no es necesario copular más de una vez, ya que son capaces de almacenar el esperma. En cambio, los machos intentan copular con todas las hembras que pueden. Cuantas más consigan fecundar, mayor número de descendientes podrán dejar. El acoso a las hembras llega a ser tal que incluso les impide llevar a cabo la puesta. El doctor Adolfo Cordero, de la Universidad de Vigo, estudia a los caballitos del diablo del género Calopteryx y su complicado comportamiento sexual. Para reconocerlos individualmente, les pinta unos números en las alas. Las observaciones de campo han revelado que las hembras sometidas a un gran acoso aceptan los acoplamientos en lugar de intentar evitarlos. Como la cópula es muy breve, aceptarla puede ser mejor que resistirse. Además, así el macho la defenderá del acoso de otros. Algunas hembras se hacen pasar por las parejas de machos territoriales, escondiéndose e intentando suplantar a la pareja real, para con ello conseguir la protección sin necesidad de copular de nuevo. Aparentemente los machos no son capaces de distinguir a sus parejas de las hembras que se introducen furtivamente en el territorio. En este contexto de cópulas múltiples, machos y hembras desarrollan sofisticadas estrategias para optimizar su reproducción. Al haber más de una cópula y por tanto esperma de más de un macho, se desencadena la competencia entre los machos dentro de la propia hembra. Para asegurarse la paternidad, los machos, al acoplarse con las hembras, retiran parte del esperma de sus competidores antes de introducir el propio. Para conseguirlo, su pene se ha transformado en una especie de garfio. Pero aunque un macho haya conseguido introducir su esperma en la hembra, aún no tiene asegurado el éxito si ella no quiere. Se ha visto que las hembras a veces expulsan una gotita de esperma tras el acoplamiento. El doctor Adolfo Cordero utiliza un insectario portátil donde realiza acoplamientos de parejas de caballitos del diablo a mano. Con este experimento intenta descubrir si las hembras expulsan esperma de los machos no deseados. Utilizando un cartón oscuro, ha comprobado que son capaces de expulsar el semen incluso en vuelo. El baile nupcial de los caballitos del diablo es sin duda espectacular, pero las batallas que tienen lugar en el interior de la hembra pueden llegar a serlo aún más.